la inversión disminuye. Y si baja los tipos de interés, obviamente va a ser más atractiva para el inversionista y va a incrementar nuevamente la inversión. Esto ya creo que hemos venido hablando con ustedes hace varios tiempos. Si sube el tipo de interés, obviamente dice que tiene una relación inversa. Si sube el tipo de interés, mis estimados colegas, perdón, si sube el tipo de interés, dice que tiene una relación inversa, totalmente cae la inversión, ¿sí? Y viceversa, si baja la tasa de interés, la inversión totalmente se incrementa. Dentro de eso entramos al mercado de bienes, que es la producción, la renta y la demanda. Y entramos a la composición del PIB, sigo con el PIB, que son los componentes de la producción, consumo. Los bienes y servicios comprados por los consumidores son el 68% aproximadamente. La inversión fija, inversiones residenciales, ¿no es cierto? Que se entiende más o menos como un 15%. Dentro de eso tenemos también la composición del PIB, los componentes de la producción agregada, el gasto público, bienes y servicios comprados por el Estado en todas sus instancias no comprenden la transferencia de Estado más de un 18% de nuestro estimado PIB. Luego de eso tenemos los componentes de la producción agregada, exportaciones menos importaciones, o conocido como las exportaciones netas. Dice que las exportaciones un 11%, las importaciones un 13% del PIB. Lo que quiere decir, si es que las exportaciones son mayores a las importaciones, el que tenemos un déficit comercial o tenemos un superávit comercial, dependiendo el caso de nuestro país. Luego de eso tenemos los componentes de la producción agregada, que es la inversión de existencias, que no llega a más del 1% de nuestro PIB. Y entramos con nuestra demanda de bienes o nuestra demanda total. Nuestra demanda de bienes es el consumo, de inversión, más el gasto, más exportaciones, menos importaciones. Z, demanda de bienes, ¿no? ¿Sí? Luego de eso entramos a nuestras suposiciones, a nuestros supuestos. Todas las empresas producen el mismo bien en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque nosotros hablar de oferta agregada, ¿qué me dice la oferta agregada? Un poco ustedes ya vimos eso. La oferta agregada simplemente es la suma de toda la producción, ¿no es cierto? Es la suma de toda la producción de las empresas. Pero yo al hablar, mis estimados colegas, de oferta agregada, definitivamente yo digo que es el monto total del producto que la empresa y las familias deciden ofrecer para un cierto conjunto de precios y salarios de una economía. Las empresas eligen el nivel de producción, permite maximizar sus utilidades teniendo en cuenta el precio del producto y también los costos de los insumos. Y me dice, ¿por qué todas las empresas producen el mismo bien? Porque estadísticamente es muy complicado, mis estimados colegas, hacer una cuantificación de todas las empresas que producen el producto A, o todas las empresas que producen el servicio B. Y yo lo que hago es aquí simplificar a mi economía, y digo que no, que todas las empresas me producen un mismo bien en el mercado de bienes. Se acabó y empiezo a correr mi cuestión de demanda agregada. En macro 2, chicos, vemos eso si es que se matriculan conmigo el próximo semestre. Luego de eso, la oferta de bienes es totalmente elástica al precio. Ustedes ya conocen las elasticidades, que es la variación del precio, etc, etc. Y en la economía cerrada quiere decir que las exportaciones y las importaciones son totalmente cero. ¿Qué quiere decir? Que no interactúan con el resto del mundo. Sí, es una economía cerrada en donde las variables son el consumo, el gasto y la inversión. Justamente les dando un preámbulo nada más, chicos, para Macro 2, porque Macro 2 se profundiza más. Yo recién salí justamente de esta clase, pero haciéndole más profundo acerca de salarios reales, acerca de salarios nominales y acerca del nivel de precios. Aquí simplemente ustedes ya van llevando una idea que la demanda de bienes tiene sus suposiciones. ¿Por qué creen que dentro de esa suposición dice que el mercado produce el mismo tipo de bien? Porque lo que hace la economía es el supuesto y simplifica todos los productos de XN que existen y solo dice, ah, no, mi economía solo produce un solo bien, ¿sí? Porque te da la justificación el libro de Blanchard, que te dice, porque estadísticamente es demasiado complicado medir cada producto, ¿sí? Y en otras palabras, mi economía solo produce el bien A. Listo, luego de eso hablamos también de economías cerradas, hablamos también de economías abiertas. Prácticamente la economía cerrada es la economía que no interactúa con el resto del mundo, en donde no tiene balanza comercial, porque no tiene exportaciones y no tiene importaciones.
y dentro de esas variables de consumo, la inversión y el gasto. ¿Sí? Y también un poco me adelanto un poquito acerca de para el semestre, acerca de las economías abiertas, ¿no es cierto? Y las economías abiertas son las tres variables de la economía cerrada más la balanza comercial, o aquí se conoce como exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones, es donde interactúa con el resto del mundo, y de ahí nace, mis estimados colegas, un modelo de pequeña economía abierta, con los ahorros y etcétera, ¿sí? Luego de eso tenemos la demanda de bienes, pero ojo chicos, la demanda de bienes aquí, en una economía cerrada. ¿Por qué? Porque estoy tomando el consumo más la inversión y más el gasto, y estoy dejando a un lado, mis estimados colegas, las exportaciones y las importaciones. Por eso les aclaré anteriormente que tenemos dos tipos de economías: economías abiertas con estas perdón, economías cerradas que incluyen estas variables, y economías abiertas que incluyen las exportaciones netas. En este momento me enfoco a la demanda de bienes. Si yo veo ya esta ecuación, estoy diciendo netamente que es una economía cerrada. ¿Por qué es una economía cerrada? Porque está dentro del consumo, está dentro de la inversión y está inmiscuido también el gasto. Sí, espero que vayan entendiendo. Estoy yendo muy rápido, me aclaran para bajar a las revoluciones. ¿Por qué? Porque dentro de la economía cerrada, como ven aquí, las exportaciones Q le pueden poner M, ya es simplemente la nomenclatura que tú utilices. Está igual a cero, o sea, no hay exportaciones y no hay importaciones, está en un equilibrio, sería la palabra, entonces, mis estimados colegas. Sí, luego de eso entramos a la demanda, que es del consumo, y la principal determinante del consumo, del consumo aquí es la renta disponible, ¿sí? La renta disponible. Y la función de consumo es el consumo, ¿no es cierto? El consumo está en función de ¿qué? De la renta disponible, ¿sí? De la renta disponible. ¿Qué pasa cuando la renta disponible incrementa? ¿Cuál es mi efecto? Mi efecto es que mi consumo obviamente también se eleva. ¿Y qué pasa cuando la renta disponible disminuye? Mi efecto es que mi consumo también cae. Repito, la principal determinante del consumo es la renta disponible, conocido como IED. Sí, luego de eso tenemos el consumo, que dice que el consumo es igual a consumo cero más consumo uno y más ingreso disponible, que dice que es la propensión marginal a consumir y la variación del consumo en un cambio monetario a la renta. ¿Sí? Listo, esto ya vimos anteriormente. Luego de esto hablamos el consumo y la renta disponible. Tenemos la función de consumo que teníamos. El consumo es igual al consumo autónomo, ¿no es cierto? C sub cero más la propensión marginal de consumir, que era C1, y más la renta disponible. ¿Sí? Y la renta que establecía aquí. En las Y tenemos el consumo y en las X tenemos nuestra renta disponible. Y la determinación de la producción de equilibrio, la demanda de bienes. ¿Qué me dice? Que el consumo más la inversión y más el gasto. ¿Y qué? Y mis exportaciones, como estoy hablando de una economía cerrada, ¿no es cierto? Aquí se encuentra en equilibrio o se encuentra en cero. ¿Y qué me dice? Que mi consumo es igual a qué? A mi consumo sub cero o a mi consumo autónomo más mi propensión marginal más ingreso disponible menos los impuestos. Y simplemente dice que Z, la demanda de bienes del consumo autónomo más el consumo de la propensión más los ingresos, menos los impuestos y más la inversión y más el gasto. ¿Sí? Este es mi consumo dentro de una economía, mis estimados colegas, dentro de una economía cerrada. ¿Por qué nuevamente estoy hablando? Porque mis exportaciones para las personas que están entrando en este momento eh, están cerradas o están iguales a cero. ¿Sí? Luego de eso, determinación y la producción del equilibrio, ¿no es cierto? Me dice y es igual a uno menos C sub 1, o C sub 1 que era, era la propensión, el consumo inicial más la inversión, más el gasto, menos el consumo uno y más los impuestos. ¿Y esto qué se denomina? Esto se denomina por medio de estos espejes el multiplicador, el efecto multiplicador, ¿sí? El efecto multiplicador. Uno menos, sobre uno menos uno menos uno se denomina el efecto multiplicador. Luego de eso encontramos el equilibrio en el mercado de bienes. Se recuerdan que trazábamos una línea de 45 grados en donde teníamos nuestra producción y simplemente por las variaciones encontramos la pendiente. ¿Sí? Encontramos un incremento de X con incremento de Y, encuentras la pendiente o las fórmulas que ustedes manejan, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, tú ya vas encontrando tu pendiente. Pero si tenemos una línea de 45 grados, obviamente la pendiente va a ser igual a 1. Luego de eso, seguimos con nuestro equilibrio en el mercado de bienes.
tenemos nuestra línea de 45 grados y nuestro equilibrio en mercado de bienes, que aquí depende de qué? Depende de mi gasto autónomo y también depende de mi renta, ¿sí? Luego de eso tenemos el punto de equilibrio, ¿no es cierto? En donde tiene la intersección con mi línea de 45 grados más mi mercado de bienes, ¿sí? Tenemos aquí nuestro gasto autónomo. Luego dice, la inversión y el ahorro. Si el ahorro es igual al ingreso más el gasto menos los impuestos, al despejar yo la inversión, me quedaría que el ahorro es más los impuestos menos el gasto. En el equilibrio, la inversión ha de ser igual a la suma del ahorro privado más el ahorro público, ¿no es cierto? Luego de eso, tengo que hacer una demostración en donde me dice, demuestre de dónde nace la función del ahorro. Simplemente lo que yo hago es lo siguiente, digo que C, ¿no es cierto? Es igual a qué. Esto le pongo en inglés. Que C es igual al consumo, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el ingreso es sencillo. Y el consumo, ¿no es cierto? Estaba en función de la renta disponible. ¿Listo? Simplemente, ¿yo qué hago? Digo que el consumo en igual a B sub 0, que era el consumo autónomo, ¿se recuerdan? ¿No es cierto? Más la propensión, más el ingreso disponible. Listo, esos son mis datos, ¿no? Luego digo que B sub 0, ¿no es cierto? B sub 0 aquí es igual. Les voy a poner eso porque se van a olvidar. Es al consumo autónomo. Y disculpa si no les pongo tilde, que estoy en mi compu autónomo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es del consumo autónomo? Yo les pregunto en una prueba. Explíqueme por qué el consumo es autónomo, es sub cero. Ustedes dicen, ¿por qué? Facilísimo. Porque no depende, ojo, no depende, depende de la renta. No depende de la renta. Y le pones que B es mayor, que B es mayor a cero. Un ratito le tiro esto. Ya. Luego de eso, ¿qué es B sub 1? B sub 1. Simplemente B sub 1 es la propensión marginal, ¿a qué? A consumir, mis estimados colegas, estimados colegas. ¿Y esto qué es? Es el cambio que experimenta el consumo cuando se modifica la renta. Les voy a anotar. ¿Qué es eso? Entonces, el cambio que experimenta el consumo, ¿sí o no? Cuando se modifica la renta. Y puedes ponerlo de esta manera, que B sub 1, que B sub 1, que B sub 1 pertenece, diríamos, ¿a qué? A 0,1 otros valores, ¿sí? Lo mismo que está con esos numeritos, estoy explicando de una manera teórica. Es el cambio que experimenta el consumo, ¿no es cierto? Que consume, perdón, que experimenta el consumo cuando se modifica la renta. Listo, luego de eso voy a hablar acerca del sector gobierno. El sector gobierno, ir aterrizando, que me dice que el consumo está igual en función, ¿no es cierto? De la disponible menos los impuestos. ¿Sí? Y el consumo, si estoy demostrando, chicos, nada más, en función de qué? Del ingreso disponible. Listo. Y el consumo, y que sería igual, estoy demostrando. Vean cómo sale, de dónde nace. No les voy a tomar una prueba tampoco. B sub 0, ¿sí? ¿Qué era B sub 0? El consumo autónomo más la propensión marginal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ingreso disponible es en función de qué? Del consumo. No sé si van entendiendo. ¿Sí? Y más, ¿qué? Más el ingreso o la renta disponible menos mis impuestos. ¿Sí? Yo lo que hago simplemente que el consumo es igual
el consumo es igual al consumo autónomo, ¿no es cierto? Más la propensión, ¿no es cierto? Y los ingresos menos los impuestos. Y acabo de encontrar, mis estimados colegas, mi función de consumo, mi sector de gobierno, y este momento me voy a enfocar, aquí está con el sector de gobierno, y este momento me voy a enfocar ahorita, me voy a enfocar ahora a mi sector del ahorro, ¿no es cierto? A mi función del ahorro, porque también tengo una función de ahorro, ¿sí? ¿Qué me dice? Que el ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro y más los impuestos. Esa fórmula, ¿dónde ya la vimos? La vimos con el PIB. Cuando yo relacioné el PIB, ¿no es cierto? Cuando yo relacioné, un ratito. Cuando yo relacioné el PIB, igualé a cuál? A la función, ¿no es cierto? Que el PIB es consumo más gasto más inversión más exportación de menos importaciones, es igual a consumo más ahorro y más impuestos. Mire, ya entra esta función del ahorro, y dentro de esas dos ecuaciones que la tomamos, encontramos los tres sectores de la economía: el sector fiscal, el sector externo y el sector financiero. Vuelta aquí, vamos a ver mi función de ahorro, ¿cómo sale? Simplemente digo que mi ingreso, ¿no es cierto?, menos mis impuestos, ¿sí o no?, son iguales al ingreso disponible, y esto es igual al consumo más el ahorro. Y el ahorro, mis estimados colegas, es igual al ingreso disponible menos mi consumo. Listo. Y al final digo que el ahorro es igual al ingreso disponible menos B sub 0, que era mi consumo autónomo, menos mi propensión marginal de consumir y mi renta disponible. Y a la final digo que mi función de ahorro es la siguiente, que el ahorro es igual, ¿no es cierto?, a menos B sub 0, ¿sí?, más 1, estoy demostrando, chicos, más 1 menos B sub 1 multiplicado por la renta disponible. Y esto, mis estimados colegas, esta es la función de ahorro. La función de ahorro. Mira, voy a encontrar mi función de ahorro con el sector gobierno y mi otra función de ahorro. Yo voy acabando esta parte, mis estimados colegas. Luego de eso voy a hablar acerca también de qué, acerca de la inversión. Acerca de la inversión. ¿Qué es la inversión? Que me dice que la inversión es igual o está en función. ¿Está en función de qué? En función de la tasa de rentabilidad de los negocios, ¿sí? Que eso se conoce como EMK. EMK, mis estimados colegas, ¿sí? Y ¿cómo se conoce aquí? Como impuestos, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice? Perdón, R es las tasas de interés. Me dice que mi inversión está en función de qué? En la tasa de la rentabilidad de los negocios. ¿Qué es esto? Ya les anoto acá abajito para que lo tengan. Y mi R son mis tasas de interés. Listo. Y también me dice que esto puede trabajar de una forma inversa, ¿no es cierto? De una forma inversa, cuando esto es positivo y cuando esto es negativo. ¿Qué pasa cuando mis tasas de interés, aquí, cuando mis tasas de interés son negativas? Las tasas de rentabilidad de negocio, ¿cómo afectan? ¿Y qué pasa cuando son positivas? Por eso se considera que esto es inverso, ¿no? Y ustedes hacen el análisis. Listo. Entonces voy a poner entonces que EMK para que se acuerden, EMK es igual a la eficacia, ¿sí o no?, marginal del capital. Marginal de capital. Y R, tasas de interés. Y R es tasas de tasas de interés, mis estimados colegas. ¿Sí? De interés, ¿sí? ¿Qué es la eficacia marginal de capital? Lo que les dije hace un rato es la tasa de rentabilidad de los negocios. Tasa
de rentabilidad de los negocios. Negocios, mis estimados colegas. Entonces, miren aquí. Si la tasa, aquí les voy a anotar, se me hago un poquito más grande esto, por favor. Me dice, si la tasa, o si EMK, ¿no es cierto? Si EMK es mayor, si MK es mayor, vamos a hacer análisis para copiar eso, la tasa de interés, ¿no es cierto? Si la MK es mayor que la tasa de interés y queda mejor, la inversión, obviamente, habrá inversión. Listo. Si MK es mayor o si la eficacia marginal del capital, si MK es mayor, mis estimados colegas, ¿qué me dice? La tasa de interés es mayor que la tasa de interés, es mayor que la tasa de interés. ¿Qué me dice? Que aquí va a haber inversión. Pero como me dice, esto es inversamente proporcional si EMK o la eficacia marginal de capital, si EMK, mis estimados colegas, es menor. ¿Cuál es el efecto? Es menor simplemente que la, la tasa de interés, ¿no es cierto? Menor que la tasa de interés, entonces aquí, ¿qué pasa con la inversión? La inversión cesa, ¿sí? Interés y la inversión cesa, ¿sí? Listo, entonces, el MK es inestable y tiene tendencia decreciente. Mucho ojo con eso, ¿no? Les voy a poner aquí. O sea, la eficacia marginal de capital, aquí, mis estimados colegas, es inestable. ¿Sí? Es inestable. Mucho ojo. Es inestable, sí, y tiene tendencia decreciente. ¿Sí? Y es subir las tasas de interés también. El nivel mínimo, esto se conoce también como el nivel mínimo. ¿De qué? De la trampa de interés. Nivel mínimo que se denomina, mis estimados colegas, la trampa de liquidez. ¿Sí? De liquidez. ¿Sí? Y la inversión se establece como en una constante, ¿sí o no? En el modelo de demanda agregada. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron eso? De demanda agregada. Los trabajos, mis estimados colegas suyos, hablaban mucho de demanda agregada y de oferta agregada. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión aquí, ¿sí o no? Se pone estable, se establece como una constante, ¿no es cierto? Como una constante en el modelo de demanda agregada. ¿Qué dice? Tengo el consumo, tengo el ingreso. Me dice que el consumo está en función del ingreso disponible y simplemente lo que estoy encontrando son las funciones. Las funciones del consumo con un gobierno, ¿no es cierto? Como ven aquí, las funciones del ahorro y también, perdón, la función del ahorro y esta es la función de la inversión. Me dice que la inversión está en función de la eficacia marginal del capital, ¿no es cierto? Y sus tasas de interés. ¿Qué pasa cuando lo que veis, si la eficiencia marginal de capital es mayor que las tasas de interés, me está diciendo, va a haber inversión. ¿Y qué pasa si MK es menor a las tasas de interés? La inversión definitivamente va a cesar, va a reducir. ¿Qué es la eficiencia marginal de capital? Es la tasa de rentabilidad de qué? De los negocios, ¿sí o no? Y dice que esta es inestable, ¿no es cierto? Y la tendencia es decreciente, lógico. ¿Cómo se encuentra la tasa de rentabilidad? Hace 3 meses de un transportista, invento, totalmente, unos rendimientos, unas utilidades considerables. Ahora, este momento, es inestable, cayó. ¿Por qué? Por una determinante que aquí definitivamente es el factor de la pandemia, ¿no es cierto? Dentro de oferta agregada lo llaman climáticos, pero aquí lo ponemos
como pandemias. ¿Qué pasó con las empresas? Es inestable, ¿no es cierto? En este momento la rentabilidad de los negocios es muy, muy inestable, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué pasa con el nivel mínimo que se denomina la trampa de liquidez y la inversión se establece como una constante de la demanda agregada? ¿Qué quiere decir una constante? Que la inversión es fija, que dentro del modelo de demanda agregada, ¿no es cierto? Dentro del modelo de demanda agregada, la inversión aquí, mis estimados colegas, es fija, no se mueve, o sea, la inversión no va a cambiar. Al yo decir que esta es fija, ya estoy hablando que es un corto plazo, ¿sí? Cuando tengo una variable que ya se considera fija, yo ya estoy diciendo que definitivamente aquí estoy hablando de un corto plazo, mis estimados colegas. Hasta aquí la cuestión de mercado de bienes y de mercado de servicios. Ahora, mis estimados colegas, con esto yo ya termino y con esto yo he cumplido exactamente las tres unidades que hemos venido viendo. Las tres unidades que hemos visto desde un inicio, desde qué es macroeconomía hasta terminar en demostraciones, terminar en ejercicios, terminar con contabilidad nacional, terminar también con la protección marginal al consumir, terminar con el ejercicio de lo que hicimos y ahora voy a hacer un ejercicio completito para ir aterrizando, ¿no? Pero un poco voy a hablar acerca del modelo multiplicador. La presentación. ¿Qué es el modelo multiplicador? Simplemente la teoría macroeconómica básica de los ciclos de los negocios sostiene que los cambios en la demanda agregada causan las frecuentes e imprevisibles fluctuaciones en el producto. Las fluctuaciones, ¿cierto? Los precios y el empleo conocidas como el ciclo de negocios. Los economistas tratan de entender el mecanismo por el cual los cambios en el gasto se traducen en cambios en el producto y en el empleo. El enfoque que más sencillo para entender son los ciclos de negocio y se conoce como el multiplicador keynesiano. Y todo esto se conoce como el multiplicador de Keynes. Cuando los economistas tratan de entender por qué los grandes incrementos en los gastos familiares, ¿no es cierto?, llevaron a un rápido crecimiento en el Producto Interno Bruto, porque los recortes de los impuestos de Estados Unidos, ejemplo, Estados Unidos, de los 60 y 80 anticiparon largos periodos de expansión en el ciclo de negocio porque la bonanza o el auge, ¿no es cierto?, de las inversiones de finales del diseño de los 90 provocaron la más larga expansión de la economía estadounidense. A menudo buscan un modelo de multiplicador keynesiano y la explican de la manera más sencilla. ¿Qué es exactamente el modelo de multiplicador? Es una teoría macroeconómica que se utiliza para explicar cómo se determina el producto en el corto plazo en el nombre de multiplicador. Proviene de hecho que cada cambio de dólar en el gasto exógeno como inversión lleva a cambio más de un dólar un cambio multiplicador. O en otras palabras, yo recuerdo esto más práctico. Mire, un ratito déjenme para arreglar esta grabación. Cuando nos reunimos el Colegio de Economistas de Chimborazo, ustedes en el Colegio de Chimboristas de Tungurahua, y nosotros nos encontramos en los juegos interprofesionales, nosotros aplicamos un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque vamos de uno en uno poniendo una cantidad monetaria y nosotros decimos, aplica el modelo multiplicador. ¿Para qué? Para que tener más dinero, en otras palabras. Sí, y desde ahí nace también, diríamos, el modelo multiplicador, desde un juego de economistas que están jugando fútbol y para comprar par cerveza, ya que estamos con mayores de edad en ese momento, puedo hablar así, decimos, aplica el efecto multiplicador a tanto. ¿Qué quiere decir? Que al final ese modelo multiplicador me tiene que dar N cantidad de dinero. Así que ustedes ya saben, cuando se encuentren en el parque de los perros, aplicar el modelo multiplicador para que todos salgan con mayor cantidad y el consumo sea no. Sí, por eso tuve la grabación parecida. El multiplicador de efecto en el cambio del gasto. Si sigo grabando, listo. El multiplicador del efecto en el cambio del gasto. ¿Qué me dice? Que el PIB es el consumo más inversión más el gasto más exportación y más, menos importación. Ustedes, chicos, de esto ya están cansados, pero necesito hablar acerca del multiplicador. Por ejemplo, supóngase que la inversión se incrementa en 100 millones de dólares. Si esto provoca un aumento en el PIB de 300 millones de dólares, el multiplicador es peso, ¿sí o no? Si en cambio el incremento resulta un producto de 4 millones de dólares, el multiplicador es 4. Si nosotros empezamos con 1, el momento que estamos así, que les hablaba del ejemplo de los juegos, y al final termino con 4, quiere decir que mi efecto multiplicador fue 4, porque termine con 40, con 400, etcétera, dependiendo la unidad, ¿no? Si hablo por millones de dólares, hablo por miles o etcétera. Ese es el efecto multiplicador. ¿Cuánto estoy incrementando? Sí, mis estimados colegas.
¿Por qué el multiplicador es mayor a uno? Supóngase que se contratan trabajadores desempleados para que se construyan un depósito de madera de $1,000. Los carpinteros y leñadores recibirán $1,000 extras como ingreso. Pero esto no es el fin de la historia. Si todos tienen una propensión marginal a consumir de 2 sobre 3, los carpinteros y los leñadores gastarán ahora 666 en nuevos bienes de consumo. Eso significa que los productores de estos bienes recibirán un ingreso adicional y su propensión marginal a consumir es de 2 sobre 3. Si ellos gastan a su vez 444, o sea, 2 sobre 3 es de 663, o de 2 sobre 3, o 2 sobre 3 de $1,000. El proceso continúa y cada una nueva ronda de gastos será sobre de 3 de la ronda anterior. Así que se pone en marcha un engranaje inter- interminable de gasto de consumo secundario como el efecto de la inversión primaria de $1,000. Pero aunque se trate de un engranaje interminable en una cantidad que decrece cada vez más, al final la suma es una cantidad finita, mis estimados colegas, ¿no? ¿Qué tal si empezamos con uno, dentro del tercero A empezamos con un efecto multiplicador, vamos al tercero B, luego al tercero C, luego subimos al cuarto, se genera una cuestión finita lo que está hablando, ¿no? Sí. El multiplicador del gasto, entonces, se refiere al efecto del incremento que tiene el aumento, mis estimados colegas, del gasto público. ¿Sobre qué? Sobre la economía. Es decir, al aumento mayor a uno por cada moneda invertida. Un aumento mayor a uno por cada moneda invertida. Entonces, por efecto, el multiplicador del gasto público se entiende que el impulso o el gasto inicial que hace el gobierno será incrementado por una serie de efectos en cadena. De esta forma, el aumento del gasto público en X resultará un incremento del ingreso en la economía mayor que X, ¿sí? ¿Cuál es el efecto aquí del gasto? Por un efecto que se desencadena. ¿Cuál es el efecto si estamos aquí los 25 reunidos que incrementa? El efecto es que sigan incrementando más personas y sigan apostando, ¿no? ¿Cómo se produce el efecto multiplicador del gasto? Supongamos que el gobierno gasta $1,000,000 en contratar carpinteros para remodelar algunos edificios del gobierno. Los carpinteros recibirán este dinero como salario, ¿cierto? Parte de esos salarios se gastarán en otros bienes y servicios, en zapatos nuevos, etc. Los productores de zapatos tendrán ingresos adicionales por parte de los cuales también gastarán en otros trabajadores y bienes. Los productores y trabajadores beneficiados continuarán con el proceso y gastarán también parte de su salario. Y al final de este proceso recurrente, en el incremento de la renta nacional será mayor a $1,000,000. Tiene un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Empiezo gastando $1,000,000, pero los carpinteros van y gastan en otros productos, los que producen esos productos empiezan a gastar en otros productos, contratando trabajo y al final eso suma $1,000,000. Ya de aquí más adelante vamos a medir la velocidad del dinero y ya van a entender un poco mejor esto, ¿sí? Si ante un gasto de $1,000,000 el producto final se incrementa en $3,000,000 por este gasto secundario, entonces en efecto multiplicador es 3. No sé si van entendiendo hasta aquí, chicos, por favor. Hagamos una pausa, ¿sí? Para terminar con el ejercicio y de ahí sí ponemos de acuerdo con las cuestiones de las evaluaciones. Aquí van entendiendo, ¿no es cierto? El efecto multiplicador que te dice, si empiezas con uno, terminas con 3, el efecto multiplicador es 3, nada del otro mundo. En teoría, entonces, el efecto multiplicador del gasto es mayor en economías poco desarrolladas, obviamente, ¿no es cierto? Que en las que presentan un mayor grado de desarrollo. Lo anterior se debería a que las personas pueden tener una mayor propensión marginal a consumir, ya que si el gasto, inversión, carreteras, escuelas, es su impacto mayor, que el capital es más escaso, o sea, el dinero aquí es más escaso, ¿sí? El origen del efecto multiplicador se da por la economía neoclásica. Ustedes son expertos en esto, vinieron viendo un semestre de historia de pensamiento económico que defendía la idea que el mercado nos llevaría a un equilibrio eficiente y que los desajustes en la economía se resolverían teniendo un pleno empleo. Y esto nace de la Gran Depresión de los años 30, que conmigo, los que vienen conmigo haciendo algunas clases, venimos hablando de la crisis de 1929, para que vayan viendo, chicos, que todos a veces se va dando desde ahí, es la Gran Depresión, ¿cierto? La gran caída de la bolsa de valores de Wall Street, en donde existió desempleo por un largo periodo de tiempo y dio origen a las teorías económicas que promovían la intervención del Estado como agente regulador de la economía. Estoy hablando ahí, Adam Smith, mano invisible. Dentro de esas teorías surgió el modelo del multiplicador, ¿no es cierto? Y que también esos Keynes que llamaba a aumentar el gasto público para aumentar la producción y el empleo.
¿Qué te dice? Gasta más, ¿para qué? Para que aumente la producción y el empleo, ¿sí? Pero gasta con mesura, por favor, porque saben que también el incrementar el gasto público es un cuchillo de doble filo, viendo de otro efecto, viendo a la actualidad. En 1929, ¿qué pasó? Que dijo Smith, interviene, por favor, que el Estado intervenga, aplica la intervención, se paternaliza, pero también Keynes dice, aplica el efecto multiplicador. ¿Y cuál es el efecto multiplicador? Aumenta tu gasto público, ¿para qué? Para aumentar la producción y el empleo, como dice aquí. Aumenta tu gasto público, invierte en carreteras, en escuelas, en cualquier cuestión, ¿para qué? Para que todos lleguen a un pleno empleo, ¿no es cierto? Para que tengan sus salarios, porque nos encontramos en una gran depresión. ¿Cuál de las dos teorías tiene la razón? Pues a ustedes les dejo esa tarea ya. Si es que se hacen clásicos, si es que se hacen keynesianos, austriacos, si se van a Hayek, neuroeconomía, neuromarketing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si se hacen también marxistas, todas las escuelas económicas que ustedes han venido estudiando. ¿Cuál funciona? Pues la historia sabrá responder. ¿Cuál funciona aquí dentro de la Gran Depresión? ¿Sí? Y ahí sí entro por fin a la fórmula del multiplicador del gasto. El efecto multiplicador del gasto depende fundamentalmente de la propensión marginal a gastar de los individuos y de las empresas, que da lugar a una cadena de gastos secundarios. Y la fórmula es la siguiente: 1 dividido a 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Listo? Entonces, con eso, chicos, cierro con broche de oro. Suponga que una economía se caracteriza de las siguientes ecuaciones. El consumo es igual a 100 más 0,6 y la renta disponible. Mi inversión es igual a 50 y mis gastos es igual a 250 y mis impuestos es igual a 100. Todo lo que vimos, mis estimados colegas, yo sé que algunos se me perdieron, otros tal vez están jugando parchís, pero con todo lo que vimos con este ejercicio, vamos a hacer todo, todo, todo. Primerito, abre el PIB de equilibrio. Segundo, encuentre la renta disponible. Tercero, encuentre el gasto de consumo. Cuarto, encuentre el ahorro privado. Quinto, o E, encuentre el ahorro público. Y F, encuentre el multiplicador. Ahora sí, chicos. No. Y ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. En un ratito buscar la pizarra. Un segundito. Y ahora sí, entro con el ejercicio. Entro con el ejercicio. Voy a borrar. Ya, entro con el ejercicio, mis estimados colegas. ¿Qué me dice? Déjenme copiar, por favor. Déjenme copiar esto. Vamos a aterrizarlo así todo, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si le van a ver para esto. Ponga que una economía se caracteriza de las siguientes ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué me dice? Hay el PIB de equilibrio, hay la renta disponible, hay el gasto de consumo, hay el ahorro privado, hay el ahorro público y hay el efecto multiplicador. Por favor, todavía tenemos una hora, mis estimados colegas. Déjenme prender. No, mi teléfono. Por favor, no importa, no prendan las cámaras, no hay problema. ¿Cómo harían? ¿Cómo nos enfocaríamos? ¿Cómo haríamos el desarrollo? Alguien que tenga alguna idea. Pero esto es muy práctico y es muy sencillo y nos interesa mucho. ¿Cómo haría yo el desarrollo? El desarrollo es muy, muy facilito. Simplemente es cuestión de aplicar de fórmulas. ¿Qué me dice el desarrollo? A. Puede ser yo. A. Hay, ¿no es cierto? Hay el PIB, el PIB de equilibrio. De equilibrio. Equilibrio. De equilibrio. ¿Cómo haría? Simplemente aplico la fórmula. Les voy a poner esto bien bonito para que vayan entendiendo. Yo aplico la fórmula, mis estimados colegas. ¿Cuál era la fórmula que dimos hace un rato? Que me dice que I es igual, ¿no es cierto? Es igual a 1, ¿no es cierto? A 1 menos C sub I. Y esto, mis estimados colegas, contempla, a consumo autónomo, ¿no es cierto? Menos el
consumo sub 1, que era la propiedad marginal a consumir, los impuestos, ¿sí? Más los gastos, perdón, aquí me está faltando inversión, impuestos, más inversión y más el gasto, ¿sí? Entonces, mis estimados colegas, esta es mi querida fórmula, ¿no es cierto? Esta es mi querida formulita sobre, ¿sí? Listo, entonces, ojo, mis estimados colegas, este C sub I, ¿qué es? Es la propensión marginal a consumir. Este subsocial, mira cómo les doy, mira con la paciencia que les doy, porque necesito que aprendan, ¿no? ¿Esto qué es? Es el consumo autónomo. Luego no voy a decir que no me pidió nada. Autónomo, ¿sí? Y aquí es el sub cero, ¿sí? Es el consumo autónomo y la misma situación. Esto es mi propensión marginal. Ay, mi propensión marginal. Mi propensión marginal a consumir. Listo. Entonces voy a analizar la ecuación de consumo. Voy a analizar la ecuación. La ecuación de consumo. ¿Sí? Perdón. De consumo. Tenemos una hora para hacerlo súper. Si me demoro menos, mejor. Listo. ¿Qué es C? ¿Sí o no el consumo? ¿Cuánto vale? ¿Qué me dice? Acá arriba tengo los datos. Miren, perdón, este es. Este es 0,6. Tengo mi función de consumo, mis estimados colegas. A ver si me sale así. Tengo mi función de consumo que me dice que 100, ¿no es cierto? 100 es cuánto. 100 es igual a 180. A ver si te lo acomodo esto. Estoy analizando la ecuación nomás. 100 es igual a más 0,6, ¿no es cierto? 0,6 de mi renta disponible. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo, mis estimados colegas? Tengo mi autoconsumo. Simplemente estoy analizando, ¿no? Tengo mi autoconsumo y mi consumo, aquel igual, mi consumo es igual al consumo autónomo, ¿no es cierto? Más la propensión marginal y más la renta disponible. ¿Cuánto es mi consumo autónomo, mis estimados colegas? Que 100. Disculpe, chicos, que 100. Lo que pasa es que el otro ejercicio hice con el otro curso. ¿Sí? Aquí es 100. ¿Cuánto es mi consumo autónomo? Es 100, ¿no es cierto? Mi consumo autónomo, mis estimados colegas, es 100. ¿Sí? ¿Más cuánto? Más mi propensión marginal a consumir. ¿Cuánto es mi propensión marginal a consumir? Aquí es igual a 0,6. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Acabo de analizar mi ecuación, mis estimados colegas, acabo de analizar mi ecuación y lo que yo simplemente hago es reemplazar en esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Que me dice 1, ¿sí o no? Voy a reemplazar acá. 1 dividido para cuánto? Para 1 es la fórmula menos mi proporción marginal a consumir. ¿Cuánto vale mi proporción marginal a consumir? Menos 0,6. ¿Sí o no? Listo. ¿Y ahora qué hago? Estoy reemplazando. Estoy reemplazando. ¿Y qué me dice? Que mi consumo autónomo, ¿cuánto vale? Vale 100, ¿sí o no? ¿Menos cuánto? Menos mi propensión marginal. ¿Cuánto vale mi propensión marginal? Mi propensión marginal vale 0,6. ¿Multiplicado por cuánto? Por los impuestos, ¿sí o no? ¿Cuánto valen mis impuestos? Digo, chicos, que 150. no 100 porque digo que estoy haciendo otro ejercicio con los de macro. 100, yo voy a cambiar los datos, porque después los van a pedir a los compañeros nomás. ¿Sí? 100 más 0,6, listo, esto vale, la inversión vale 50. Les piden el resto de 50, el gasto vale 2,50 y este vale 100, listo.
Entonces, 0,100 multiplicado por ¿cuánto? Por los impuestos, ¿no es cierto? Por 100 más, ¿cuál es el otro? Más inversión, ¿cuánto es la inversión? 50, ¿sí o no? Y más el gasto. ¿Cuánto sale eso? 250. Más 250. Listo, simplemente hago esa operación. Un puntito, hago la operación y y es igual a 2,5 y todo esto me da 340. 340. ¿Sí? 40, simplemente no calculo exactas. Y digo que mi PIB de equilibrio, ¿no es cierto? Mi PIB de equilibrio, hago esa operación, mi PIB de equilibrio, listo, mi PIB de equilibrio vale 850, ¿sí? 850. Entonces digo que el PIB de equilibrio de nuestra economía, nada del otro mundo, ¿sí o no? ¿Es de cuánto? Es de 850 unidades. Listo, déjenme ver si es que esta es el literal número A. Listo, voy a borrar todo esto, mis estimados colegas, para yo poder tener más pizarra. No es difícil, ¿no? Miren cómo vamos encontrando todo. Esto voy capturando y esto voy capturando. Listo, ahora sí me dice B. Halle, B me dice que halle, ¿qué cosa? Halle la renta disponible. ¿Cómo yo hallo la renta disponible? Ya les doy la fórmula disponible, ¿no es cierto? Es la renta disponible. ¿Cuál es la fórmula de mi renta disponible? Vamos así, bonito fórmula, ¿no es cierto? Que mi renta disponible es igual al equilibrio, ¿no es cierto? Lo que acabo de encontrar, que era el 850, menos mis impuestos. Simplemente voy a poner aquí componentes de la fórmula. Componentes de la fórmula. ¿Cuáles son los componentes de la fórmula? Tenemos mi PIB de equilibrio, ¿no es cierto? Si encontramos era 850, ¿sí o no? ¿Esto qué es? Es mi PIB de equilibrio, es mi PIB de equilibrio, y teníamos los impuestos, que es igual a 152 y le bajé a 100, que es igual a 100. ¿Y esto qué es? Esto diríamos que es mi recolección tributaria. Esta es mi recolección tributaria. Es mi recolección tributaria. Listo, ahí están los componentes. Y acá vengo, entonces digo que mi PIB de equilibrio, ¿no es cierto? Mi PIB de equilibrio es igual a Producto Interno Bruto. Bruto. Listo. Entonces, simplemente lo que yo hago, mis estimados economistas, reemplazo, nada más. Reemplazo y veo que la fórmula eventualmente aquí está en mi PIB de equilibrio. Entonces, la renta disponible es igual a ¿qué? A mi Producto Interno Bruto en equilibrio y menos mis impuestos. ¿Sí? Simplemente reemplazo que mi renta disponible es igual a mi Producto Interno Bruto de equilibrio, que era 350, menos mis impuestos. Facilito, ¿sí o no? Y mi renta disponible es igual a 750. Y, y digo que la renta disponible, disponible de nuestra economía, ¿es de cuánto? Es de 750 unidades. Listo. Entonces, ¿cómo analizo? Analizo, tenemos que decir que cuando hablamos de renta disponible, es lo que nos queda después de efectuar nuestros pagos. En este caso, la economía va a tener un PIB de equilibrio y al restar de lo que hay que pagar, tenemos al final de lo que se dispone para invertir o comprar, que son de cuánto, que son de 750 unidades. Les voy a copiar el análisis para que vean lo que no les cuento. ¿Sí? El análisis. Que es lo más difícil, obviamente, para mí analizar, ¿no?
¿Qué me dice? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ay, quiere decir, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de renta disponible, que cuando hablamos de renta disponible, es lo que nos queda después, ¿no es cierto? Después de efectuar, efectuar, después de efectuar nuestros pagos, ¿sí? Después de efectuar nuestros pagos, ¿sí? En este caso, en este caso, en este caso, la economía va a tener, la economía va a tener, va a tener un PIB de equilibrio, ¿no es cierto? Va a tener un PIB de equilibrio, mis estimados colegas, va a tener un PIB de equilibrio y al restarle lo que hay que pagar, ¿no es cierto? Lo que hay que pagar tenemos al final lo que se dispone, ¿no es cierto? Lo que dispone, ¿para qué? Para invertir, ¿no es cierto? Para invertir, mis estimados colegas, o comprar, ¿de qué? Comprar de, para comprar son de 750. ¿Sí? Listo. Entonces sería, déjenme curar para subirles a la plataforma. Igual espero que vayan copiando, ¿no? Déjenme poner Word. Listo. Listo. Entonces, listo. Acabo de encontrar. ¿Qué acabo de encontrar hasta el momento? Acabo de encontrar el Producto Interno Bruto de equilibrio y también la renta disponible, ¿no es cierto? Y ahora voy a encontrar, espero que esté por aquí, entonces el paso de fórmulas, voy a encontrar el gasto de consumo. El gasto de consumo. ¿Sí? Y nuevamente digo, mi formulita, mi fórmula, ¿no es cierto? Mi fórmula es igual al consumo, ¿no es cierto? Mi fórmula es igual. Consumo es igual a consumo autónomo, ¿no es cierto? Más la propensión marginal a consumir y más mi renta. Listo, miren cómo les voy a hacer para que les quede más. Mi consumo autónomo, recuerda que les cambié a 100, ¿no es cierto? Está igual a 100. ¿Y esto qué es? Es mi consumo autónomo. Mil disculpas por las tildes, pero estoy en inglés para poder poner más igual. Autónomo. ¿Sí? Es mi consumo autónomo. Tengo mi propensión marginal a consumir. También les cambié a 0,6 para que no se repita con el ejercicio del otro curso. 0,6. Esto es mi propensión marginal a consumir. En otras palabras. ¿Sí? Y también tengo mi renta disponible. ¿Es cierto? Y aquí encontré la renta disponible. Y mi renta disponible, ¿cuánto vale? Vale 750. Y esto era mi renta disponible. ¿Listo? Entonces, mis estimados colegas, uy, ya se me quedó. Entonces, pongámoslo así bien bonito para que me vayan entendiendo. Con los datos anteriores, con los datos anteriores, ¿no es cierto? Con los datos anteriores, simplemente ahora reemplazamos. Reemplazamos, ¿con cuál? Con mi fórmula, ¿no es cierto? Con mi fórmula que está acá arriba. Y mi consumo, ¿no es cierto? O el gasto de consumo. El gasto de consumo es igual al consumo autónomo más mi propensión marginal a consumir y más la renta disponible. ¿Sí? Simplemente digo que mi consumo, un ratito debajo, es igual a mi consumo autónomo. Voy reemplazando nada más a 100, ¿sí? A 100, ¿no es cierto? Más mi propensión marginal, 0,6.
100, ¿sí o no? 0,6, perdón. Y esto por 750. Esto me tiene que dar, ¿cuánto me da? Esto me tiene que dar un ratito. Nico, la renta disponible, ¿se suma o se resta? Que digo, ¿se suma o se multiplica? Ay, perdón, se multiplica. Se multiplica. ¿Sí? 100, 100, 6, 0,6, 100 más 0,6. ¿Cuánto le salió? A mí sale 550. 550 también es. Correcto. 550. Entonces, el gasto, mis estimados colegas, el gasto, ¿no es cierto? El gasto de consumo de nuestra economía, nuestra economía es de 550 puntos. Acabo. Es de 500. Un ratito sigo dando. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está faltando? Me está faltando el otro ítem. Hay el ahorro privado. Igual. Todavía estamos con tiempo. Dice hay el ahorro privado. Haciendo todo. Con esto terminamos con broche de oro. ¿Sí? Igual pongamos una fórmula. El ahorro, ¿no es cierto? El ahorro privado es igual a la renta disponible multiplicado a 1 menos la potencial marginal a consumir, ¿cierto? Menos el consumo autónomo. De memoria. Menos el consumo autónomo. Pongamos los componentes. Los componentes de la fórmula, de mi querida fórmula, ¿cuáles son? Igual a ingreso disponible. Esto era los 750 que encontramos. Perdón, renta disponible. Disponible. Luego tengo la propensión marginal a consumir. Esto es igual a 0,6. A ver, si yo digo que mi propensión marginal a consumir, ahorita me sale una pregunta. ¿Cuánto sería mi propensión marginal a ahorrar? ¿Recuerdan? Si tengo 0,6, ¿cuánto sería mi propensión marginal a ahorrar? ¿Recuerdan que la propensión... Correcto. ¿Se acuerdan que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar me daba 1? Entonces mi propensión, aquí tendríamos otro dato, ya mi propensión marginal así directo, solo con esa teoría, y ahí me da 0,4. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, hace 8 días, yo les dije que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro siempre tiene que ser igual a 1? Aquí mi propensión al ahorro es igual a 0,4. Bueno, en este momento podríamos, ¿qué tal si nos diría, halle la propensión marginal a ahorrar? Simplemente de la consumir le restas a 1 y te queda 0,4. Acabas ya de encontrar que dentro de esta economía la propensión marginal del ahorro es el 0,4. ¿Sí? Y el consumo autónomo, esto era igual así. Entonces el consumo autónomo. ¿Sí? Listo, y simplemente aquí lo que hago es la misma historia, con los datos anteriores, ahora, repaso. Mi ahorro privado es igual a mi renta disponible multiplicado a 1 menos la propensión marginal a consumir, menos la propensión marginal a consumir, menos el consumo autónomo. Sí, esperen un momentito, chicos. Esperen un segundito, por favor. Entonces, ¿qué dice? Que reemplazo los datos, ¿cierto? Para yo encontrar mi ahorro privado, simplemente yo reemplazo. Digo que mi ahorro privado
es igual a mi renta disponible, que mi renta disponible son ¿cuánto? 750 unidades por uno por uno menos consumo, protección marginal a consumir, 0,6, ¿sí o no? 0,6. Y esto, no sé, me da, era 300 seco. 200, gracias. Estaba haciendo- bueno, para decir, porque a veces tengo mis estimados, ¿de dónde saca, profe? O sea, hagámosle todo ya. 300 menos 100, menos 100, ya. Y esto me da 200. Y entonces, mi análisis, ¿cuál es? Facilita, no está muy sencillo esto, pero muy importante para la economía. El ahorro, el ahorro privado, mis estimados colegas, de nuestra economía es de 200 unidades. ¿Sí? Y facturo por, voy a subir esta parte, como subo lo de micro. Listo. Entonces, hay el ahorro privado que me dijo que era 200 y ahora vamos a ahorrar. Entonces, vamos a encontrar el ahorro del sector público. Digamos que el sector público ahorra con este ejercicio, el ahorro del sector público. Ahorro del sector, nuevamente, mismo con las tildes. Y aplico. ¿Qué me dice? Que el ahorro del gobierno, ¿cierto? El ahorro público es igual, ese sí muy sencillo, ese es facilísimo. Impuestos menos, uy, se me fue. Bueno, impuestos, este mayúscula, ¿no? Menos gasto. ¿Sí? Esta es la T mayúscula, pero ya no me deja borrar. Este mayúscula. Impuestos menos gasto. Sí, simplemente lo que yo hago, mis estimados colegas, igual para que tengan bien bonito, pongo los componentes de la fórmula. De la fórmula, ¿cuáles son? Los impuestos valía 100, ¿sí o no? O esta es la recolección tributaria. Recolección tributaria, estimados colegas. Y gasto, ¿no es cierto?, del gobierno. Ya le dimos al inicio, pero 250, ¿sí o no? Y este es mi gasto del gobierno. Y vamos a ver qué pasa con mi gobierno. Y es la realidad de todos los países. Sí, pero ya van a ver. Igual con los datos anteriores, reemplazo. ¿Sí? El ahorro del gobierno es igual a los impuestos menos los gastos. ¿Sí? Y el ahorro del gobierno simplemente 100 menos 250. ¿Sí? La realidad de todo el gobierno de Ecuador. Y el ahorro del gobierno, uy, perdón, aquí es menos. El ahorro del gobierno es igual a menos 150. Entonces, ¿qué quiere decir ese 150? Yo siempre me decir que un economista puede sacar los números, pero siempre tiene que darle a esos números vida y darle una interpretación y una razón de ser, ¿sí o no? Y digo que el ahorro público, ¿no es cierto?, de nuestra economía, tiene un déficit. Tiene un déficit de 150. Déficit déficit de 150. ¿Sí? Bien, acabamos de encontrar este momento el desahorro, en otras palabras, ¿no? El déficit de nuestra economía, simplemente reemplazando unas fórmulas muy básicas, pero inicialmente muy importantes. Y listo, y creo que ya he terminado. Ah, no, me está faltando lo que aprendimos hoy día. Me está faltando el efecto multiplicador, ¿no es cierto? El multiplicador. El multiplicador. ¿Sí? Y me dice que la fórmula del efecto multiplicador, yo lo voy a poner así como alfa, es igual a 1 sobre 1 menos C. Y aquí simplemente pongo los componentes. Dice que usted puede encontrar de mil maneras las fórmulas, eso sí, lo hay.
y es para que ustedes se los componentes simplemente que tengo aquí. Aquí que tengo la propensión marginal de consumir, ¿no es cierto? Era este, era este, que es en realidad 0,6. 0,6 y la proporción marginal. Y miren cómo encuentro el efecto multiplicador solo con la proporción marginal. Los datos anteriores, reemplazo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Entonces digo que multiplicador es igual a 1 dividido a 1 menos mi propensión marginal a consumir. Mi alfa, ¿no es cierto? Es igual a 1 sobre 1 menos 0,6. Y esto me calculo. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da, chicos? Por favor. 2.5. 2, un 2. Ah, un 2. Listo. Y el efecto multiplicador de economía se ha multiplicado 2,5. Y ya les pongo, y ya les pongo el análisis. ¿No es cierto? Simplemente diríamos que el multiplicador, ¿no es cierto? De nuestra economía, es de 2,5 unidades, ¿sí o no? Entonces, ¿qué digo? Esto puede variar, ¿no es cierto? Esto puede variar. Vamos a decir, puede variar. En fórmula, dependiendo, esto puede variar en fórmula. Dependiendo qué va a aprender aquí, dependiendo de una economía cerrada, dependiendo de una economía cerrada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una economía cerrada, ¿ok? Con gobierno, ¿sí o no? A una economía abierta con gobierno, Listo, chicos. Déjenme conectarme de mi celular que me entregaron para así verles, por favor. ¿Dónde están? Macro. Me conecto, chicos, de mi celular. Un ratito. Es que no me han visto. Listo. Entonces, déjenme apagar el micrófono. Ahí sí. Ahora sí, estimados colegas. Entonces, eso sería, diríamos, totalmente un ejercicio completo, ¿no es cierto? Dentro de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Ya las próximas clases ya entramos ya con la teoría cuantitativa del dinero, con la oferta monetaria, entramos también con la velocidad de dinero, rotación de dinero, etcétera, 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 ¿sí? Política monetaria, política fiscal, es poco ya más de análisis. Este momento, chicos, he cumplido como establece la planificación que yo presenté al inicio. He terminado mi unidad número 1, mi unidad número 2, mi unidad número 3 y quedaría pendiente 3 unidades más para finalizar el semestre en 8 o 9 clases más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Déjenme, por favor, esto compartir, pero pegar esto en mi Word y les voy a subir el resultado. Que vean que los de macro también hacen ejercicio. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, sería eso la clase de hoy, las dos clases de hoy, ¿no es cierto? Y esto ya les voy a cambiar. Esto ya le voy a cambiar porque se me tocó. Esa sería la clase de hoy, mis estimados colegas, y cualquier situación estamos en contacto. Cuestión de la evaluación. La evaluación